Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 13 de junio del año 2024. Y en este momento, usted está en la sintonía de En Conexión por el circuito En Conexión por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami. Fueron muchos años, muchísimos años, diciendo el circuito. Muy bien. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y allí es donde recibo el saludo de Guillermo Useche, quien nos dice que continúan las lluvias en Puerto Ordaz. Juan Bautista González en Caracas. Henry Moreno en Atlanta. Carlos Cuevas en Pensilvania. Xavier Míguez en Barcelona, España. José de Villa en Maracaibo. Douglas Isturiz en El Salvador. Alfredo Eduardo González, fuertes lluvias. Supongo que en Caracas, aunque no lo dice. Hugo Boscán en Játiva, España. Carlos Arteaga desea feliz día de San Antonio de Padua. Hoy es el día de San Antonio. Pierina Severa nos saluda desde... Pierina, nos saluda desde Guasipati, Tomorrow Night. Gerardo Serrao en El Doral, Luis Rojas en Cabimas, Saeda Bon en Orlando, Wolfgang Graterol en Puerto La Cruz, Nadina Parra en Montreal, María Webel en El Latillo, donde por lo visto está muy soleado. Juan Acuña, nuestro amigo el camionero, Dillon, South Carolina, y dice, como dice nuestra querida Floralicia, hoy es jueves. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Reinaldo Gómez en Brooklyn. ¡Qué bien! José Agudelo en Cajaseca, Estado Zulia. Ani y Mimón están en Toronto. Nos felicitan por el éxito de La Vida y Amores. Muchísimas gracias. Gisela Guenón nos saluda desde Israel. Elías Acevedo en Ciudad Bolívar. Walter Roberto Méndez en La Paz, Bolivia. Bob Méndez. Edgar Bravo en Madrid. Luis Hurtado en Doral. De todas partes. Increíble cómo nos saludan de prácticamente cualquier rincón en el planeta. Gracias por saludarnos, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM aquí en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César. Buenos días, Carlos. Feliz cumpleaños. Ay, ya yo le iba a felicitar, Floralicia. Buenos días, Laura. Laura Rodríguez en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz cumpleaños, Carlito. En Madrid está Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz jueves para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje y el cumpleañero de hoy, Carlos Prato en los controles. Feliz cumpleaños, Carlos. Gracias a todos. ¿Cuántos son ya? Poquitos. Dígalos. 43. Nada. Es un niño. Es un niño. Lo dice así como que fueran muchos. Como que fueran muchísimos. No. Eres menor que todos los demás. Eres el más joven en el estudio. Exacto. De lejos. De la radio creo también. Sí, bueno. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, el más viejo aquí, evidentemente, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Antonio de Padua. Nació en Lisboa el 15 de agosto de 1995 y falleció el 13 de junio del año 1231 en Padua. Sacerdote de la orden franciscana, predicador y teólogo portugués, venerado como santo y doctor de la Iglesia por el catolicismo. Felicitaciones a todos los Antonios y a todas las Antonias. También es el día de Santa Felícula de Roma, mártir. Beato Aquileo de Alejandría, obispo. San Trifilio de Leucosia, obispo.
San Ceteo o Peregrino de Abruzzo, obispo de Amiterno, y San Eulogio de Alejandría, obispo, pero el santo importante de hoy es San Antonio de Padua. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que la luna continúa creciendo hoy en Virgo, luna para limpiar, ordenar y poner cada cosa en su lugar. Es la luna buena para ir al médico, buena para un proceso de desintoxicación, también por supuesto buena para ir al odontólogo, esa limpieza bucal que está esperando. Hoy es el día ideal para ello. Y ya que es la luna para limpiar y ordenar, es la luna en la que usted va a encontrar lo que se le ha perdido. Luna creciente en Virgo, Sol en Géminis, este jueves 13 de junio del año 2024. Hoy es el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo. El 10 años del Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo. El albinismo es un trastorno o condición hereditaria que causa la ausencia de la producción de melanina. Esta sustancia es la que determina la pigmentación o el color de la piel, el cabello y los ojos de todos los seres humanos. Por ello, las personas albinas son muy sensibles a los rayos solares, lo cual puede traer graves daños a la piel o a la visión, debiendo protegerse para evitar mayores daños a su salud. Es el Día Mundial del Funcionario Judicial. Se creó por iniciativa de la Unión Internacional de Funcionarios Judiciales. Es el Día Europeo de la Prevención de Cáncer de Piel. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Caracas con Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones. Numerosos presos en 29 centros penitenciarios en Venezuela iniciaron el pasado domingo una huelga de hambre en reclamo por traslados de reos que consideran arbitrarios y contra el retardo procesal. Eso lo vamos a abordar con Humberto Prado. Luego, aquí en Miami, vamos a conversar con el profesor Eduardo Gamarra, profesor de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida. Esa flotilla de la Marina de Guerra rusa en Cuba, ¿a cuenta de qué? ¿Qué está haciendo esa fragata misilística y el submarino nuclear allí en el puerto de La Habana? Luego vamos a conversar con la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra Lira. El gobierno de Nicaragua canceló la personería jurídica a 15 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, 15 ONG más. Después iremos a Puebla, en México, para conversar con el periodista Alberto Rueda. López Obrador aseguró que urge su polémica reforma al Poder Judicial y que ya se sabe lo suficiente sobre ella. Claudia Sheinbaum prometió que habrá una discusión muy amplia para aprobarla, pero dentro del partido. Así que la reforma judicial parece que es un hecho. Después iremos a Barcelona, en España, para hablar con Jorge Soleil. Él es responsable de Relaciones Internacionales de CEU-CEFAS, coordinador del Grupo de Trabajo sobre Amenazas Globales. ¿De qué vamos a conversar con él? El partido de extrema derecha de Austria, FPO, reclamó poder nombrar a un comisario europeo de remigración. Esto tras su victoria en las elecciones europeas, a las que llegó en primer lugar. ¿Y qué es remigración? Pues reenviar, independientemente de su condición legal, a todas aquellas personas en Europa que no sean blancos, aquellas personas que regresarlas a su origen étnico. Si usted es musulmán, enviarlo entonces al país musulmán del cual viene. Si usted es suramericano, latinoamericano, enviarlo al país del cual usted viene. Es una limpieza étnica y hacia allá van. Y vamos a conversar con Héctor Molina, el virtuoso cuatrista de C4 Trío, quien, siendo también virtuoso de la guitarra, es el director del grupo y el que hizo los arreglos de En la vida hay amores. El foro de hoy, interesantísimo. ¿Qué es la inteligencia? Usted de repente dice, fulano es muy inteligente, fulano no es inteligente. ¿Mas qué es ser inteligente? ¿Cuántos tipos de inteligencia hay? ¿Por qué debe importarnos
el manejo de la inteligencia. Pues esto lo vamos a abordar con Antonia Rodríguez. Ella es, Antonia no, Anarelis Rodríguez. Ella es psicopedagoga, está en Boca Ratón. Y Mónica Vargas, psicóloga y psicolingüista. Ella está en Orlando. Ese es el programa que hemos preparado para ti en el día de hoy, jueves 13 de junio. El 13 de junio, no sé si fue jueves o martes, de 1525, Martín Lutero se casa con la monja Catarina von Bora y así rompe el celibato, uno de sus actos de rebeldía contra la Iglesia Católica. El 13 de junio de 1790 nació José Antonio Páez, general en jefe, 3 veces presidente de Venezuela. Es el refundador de la República, cuando lideró el movimiento separatista conocido como La Cosiata, que separó a Venezuela de la Gran Colombia. Falleció en Nueva York a los 82 años, tocando violín. Un personaje interesantísimo de la historia venezolana. El 13 de junio de 1819, cuando el Congreso de Angostura declara formalmente la creación de la República de Colombia, anexando a Venezuela como un departamento. El 13 de junio de 1859, Benito Juárez declara propiedad nacional todos los bienes de la Iglesia Católica. El 13 de junio de 1920 estalla una bomba en el Teatro de La Habana durante la presentación de la obra Aída, donde estaba como figura central el tenor Enrico Caruso. El 13 de junio de 1930 falleció el gran poeta venezolano José Antonio Ramos Sucre. El 13 de junio de 1933 nació César Girón, un gran torero venezolano. Tuvo mucho éxito en España en los años 50 y 60 y falleció en un accidente de automóvil en la autopista del centro en 1971 a los 37 años. El 13 de junio de 1973, Henry Kissinger y Le Duc Tho, el presidente vietnamita, firman el acuerdo de paz. 13 de junio de 1978, el ejército de Israel desocupa el Líbano. Y el 13 de junio de 1982 comienza el Mundial de Fútbol en España. Allí Italia obtuvo su tercera corona. El 13 de junio de 1899 nació el gran compositor mexicano Carlos Chávez. Ahí tenemos la Sinfonía India con la Filarmónica de Nueva York bajo la dirección de Leonard Bernstein. Chávez falleció en 1978 a los 79 años. Y el 13 de junio de 1963 nació esta joven. Olvido Gara. Ella se llama así, pero todos la conocen como Alaska. Ese fue uno de sus primeros éxitos con los Pegamoides, Bailando. Y el 13 de junio de 1970, por 2 semanas consecutivas, los Beatles están en el primer lugar con El Editorial, con César Miguel Rondón. Fragata Almirante Gorshkov, un buque de guerra de 443 pies de largo, 52 pies de ancho. Esta fragata es el buque insignia de la clase del mismo nombre. Es el último tipo de fragata que se une a la Armada rusa y las primeras unidades se pusieron en servicio en 2018. A la fragata Gorshkov le sigue el submarino de propulsión nuclear Kazán, que llegó a La Habana unas horas después que la fragata y salió a la superficie frente al histórico puerto de La Habana. A la llegada de los barcos rusos, el Gorshkov disparó 21 salvas con su cañón principal. Recibió la respuesta de los viejos cañones cubanos que custodian la entrada al histórico puerto de La Habana desde la época colonial. A pesar de las capacidades en tiempos de guerra de estos 2 buques militares rusos,
no participan en ningún ejercicio militar. Según fuentes de defensa, el submarino Kazan no porta armas nucleares. Pese a todo, el Pentágono sigue la evolución de la pequeña flota y ha trasladado recursos marítimos y aéreos al perímetro de la costa de Florida, de acuerdo con sus protocolos establecidos para estos casos. Un despacho de prensa nos dice, con relación a la fragata Korshkov, lo siguiente. El día miércoles, Estados Unidos consideró que la llegada a Cuba de una flotilla de la Marina de Guerra rusa, que incluye un submarino de propulsión nuclear, no supone una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. El Pentágono añadió que no les sorprendería ver un aumento de los ejercicios rusos en torno a Estados Unidos y recordó que se han llevado a cabo otros bajo anteriores administraciones estadounidenses. Pero, ojo, atención con esta información que acabo de leer. En la primera nota se advierte que esta flotilla está llegando sin que hayan ejercicios militares acordados previamente. Por lo general, en tiempos de paz, las marinas de guerra se trasladan a un sitio porque hay unos ejercicios conjuntos con otras naciones. Si no hay ejercicios, ¿por qué viene una flotilla a la isla de Cuba? Por otra parte, nos dicen que el submarino no tiene misiles, pero la fragata sí, porque de la flotilla el buque principal es la fragata, no el submarino. Y estamos hablando de el buque insignia de la clase Gorshkov, es decir, estamos hablando de una nave sumamente joven. La clase Gorshkov se estrena, se lanza, se bota al mar en el 2018. Estamos hablando de naves muy, muy sofisticadas. ¿Y qué hacen en La Habana? Para ponernos en contexto, a lo mejor van y todo es muy bonito y son salvas de saludo y los viejos cañones coloniales del Puerto El Morro, allí en el castillo, en el puerto, en la entrada del puerto de La Habana, disparan también lo suyo. En fin, pero más allá de esto, contextualizando, recordemos la amenaza más reciente del señor Vladimir Putin. Cuando, en el contexto del conflicto con Ucrania, los países de la OTAN que le suministran armas a Ucrania dicen que esas armas, a pedido de Zelensky, que esas armas puedan ser utilizadas para atacar territorio ruso, porque recordemos, Occidente le da armas a Ucrania, pero solo para defensa, es decir, no pueden atacar en territorio ruso. Pero dice Zelensky, me están bombardeando, me están atacando desde territorio ruso, y yo para defenderme tengo que responder hacia allá. Se considera entonces, se toma en consideración que se pueda proceder en consecuencia y que armas alemanas, británicas y norteamericanas puedan ser usadas en territorio ruso. A lo cual Vladimir Putin dice, si es así, entonces yo tengo derecho a hacer lo mismo. Y si es para hacer lo mismo, pues entonces sería una respuesta algo que está a escasas 90 millas de la costa de Estados Unidos, allí en el puerto de La Habana. Cuando hablamos del señor Putin, ya sabemos que todo es posible. 9:20 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este jueves 13 de junio. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. A las 9:25 vamos entonces con las noticias más importantes de este jueves 13 de junio. Las lluvias torrenciales provocaron ayer inundaciones potencialmente mortales en todo el sur de Florida, dejando a la región en estado de emergencia durante la noche y advirtiendo a los residentes que se mantuvieran alejados de las carreteras inundadas. Partes de Broward y Miami-Dade comienzan el día bajo advertencias de inundaciones, con lluvias y tormentas eléctricas adicionales probables hasta la noche, lo que significa que las áreas más afectadas podrían sufrir inundaciones nuevamente. El diluvio cerró
partes de la I-95 en el condado de Broward. Ayer se cancelaron 623 vuelos hacia y desde los aeropuertos internacionales de Miami y Fort Lauderdale, según FlightAware. Otros 620 fueron retrasados. La Reserva Federal mantuvo, como se esperaba, sus tasas en 5,25%, 5,50% en el día de ayer, y sus directivos apuntan a un solo recorte de tipos de interés este año. Al término de su reunión de 2 días, el Comité de Política Monetaria revisó asimismo al alza su previsión de inflación, tanto para el 2024 como para el 2025, a 2,6% y 2,3% respectivamente, y dio cuenta de modestos progresos adicionales hacia su objetivo de 2% de inflación a largo plazo. Los responsables del Comité de Política Monetaria esperan un solo recorte de los tipos de interés de apenas 0,25 puntos porcentuales de aquí a fin de año. El gobierno de Ecuador elevará pronto el precio de los combustibles como consecuencia de la eliminación de subsidios, dijo ayer el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, en momentos en que están previstas protestas para rechazar el alza de las tarifas. Aunque todavía no se definió el incremento exacto, este sería de aproximadamente 0,25 centavos por galón americano de gasolina extra, según dijo Vega en entrevista en Teleamazonas. Con esa decisión, el combustible pasaría de costar $2,46 a $2,71 americanos. Una coalición de grupos de defensa de los inmigrantes demandó a la administración Biden por la reciente directiva del presidente que efectivamente detiene las solicitudes de asilo en la frontera sur, diciendo que difiere poco de una medida similar durante la administración Trump que fue bloqueada por los tribunales. Al promulgar una prohibición de asilo que es legalmente indistinguible de la prohibición de Trump, que bloqueamos con éxito, no nos quedó más remedio que presentar esta demanda, dijo Lee Gellert, abogado de la ACLU. Medios de comunicación nicaragüenses que trabajan principalmente desde Costa Rica, como el caso de 100% Noticias y Diario La Prensa, aseguraron que Humberto Ortega, ex jefe del ejército y crítico del gobierno izquierdista de su hermano Daniel, fue ingresado con síntomas de haber sufrido un infarto cardíaco en su casa. El gobierno nicaragüense no se ha pronunciado sobre esas versiones. Humberto Ortega, general en retiro, estaba en condición de arresto domiciliario. La administración Biden anunció nuevas sanciones a Rusia en vísperas de la cumbre del G7 en Italia, que se centrarán en gran medida en formas de frenar la economía de guerra de Rusia. Las medidas tienen como objetivo aislar aún más a Rusia del sistema financiero internacional. Pero las sanciones secundarias ampliadas, lo que significa que cualquier banco extranjero que realice transacciones con entidades rusas sancionadas podría ser incluido en la lista negra de Estados Unidos, apuntan a los crecientes vínculos tecnológicos y financieros entre China y Rusia. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, estará a cargo de las encuestas ciudadanas sobre la polémica reforma al Poder Judicial que propone la elección por voto popular de los jueces. Por otro lado, adelantó que Ignacio Mier y Ricardo Monreal, líderes de Morena en las cámaras de diputados y senadores respectivamente, van a informar cómo se realizaría este proceso de diálogo, de discusión y de conocimiento de la reforma que ella anunció el pasado lunes. Porque no solamente es el tema de cómo se eligen magistrados, jueces y ministros de la Suprema Corte, sino también tiene que ver cómo está constituido actualmente el Poder Judicial, cómo es el Consejo de la Judicatura. Cita textual para la señora Sheinbaum. La Cámara de Representantes votó ayer a favor de declarar al fiscal general Merrick Garland en desacato al Congreso por negarse a entregar el audio de la entrevista del presidente Joe Biden en su caso de documentos clasificados. La declaración es el reproche más reciente y más fuerte de los republicanos en la Cámara Baja contra el Departamento de Justicia y contra Garland, en el contexto de un extraordinario conflicto sobre la aplicación de la ley durante la campaña electoral.
Garland es el tercer secretario de Justicia en ser declarado en desacato al Congreso en la historia de los Estados Unidos. Pero es poco probable que el Departamento de Justicia, del cual Garland está a cargo, lo procese. La decisión de la Casa Blanca de invocar privilegio ejecutivo sobre el audio, impidiendo su difusión al Congreso, hace sumamente difícil presentar un caso penal contra Garland. Y bien, a las 9:31 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista en el día de hoy. La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones informó que numerosos presos de 29 centros penitenciarios en el país iniciaron el pasado domingo una huelga de hambre en reclamo por traslados de reos que consideran arbitrarios y contra el retardo procesal. Exigen también respeto a los derechos humanos. Y el día martes, Nicolás Maduro designó a Julio García Serpa como nuevo ministro de Prisiones en sustitución de Celsa Bautista, quien había llegado allí en febrero del año 2023. Para abordar este tema vamos a Caracas para conversar con Humberto Prado, director precisamente de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones. Pero no tenemos todavía a Humberto con nosotros. Los privados de libertad en Venezuela, víctimas del retardo procesal y la desidia penitenciaria, se sienten engañados por los planes de abordaje impulsados por el Ministerio, que no les ha aportado ninguna solución a su situación jurídica. Eso publicó en su cuenta X el Observatorio Venezolano de Prisiones. Presos de todo el territorio nacional anuncian que están en huelga de hambre pacífica para exigir la actualización oportuna de sus cómputos, otorgamiento de medidas humanitarias, traslados a los penales de origen, entre otras peticiones. Ya está con nosotros Humberto Prado. Humberto, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, César Miguel. Recibe un abrazo para ti y para todo tu equipo de trabajo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Humberto, a ver, ¿por qué la huelga? Bueno, la huelga viene simplemente producto de una acumulación por parte del Poder Judicial y del Ministerio Penitenciario de no corresponder debidamente aplicando lo que establece tanto la Ley Orgánica Penitenciaria como la Ley Orgánica de Procesal Penal, en vista de que la huelga simplemente está alrededor de los derechos que establecen cada uno de estos textos para la población reclusa y no se aplican. Explico. Hay un artículo que establece la redención de la pena por el trabajo y el estudio. Eso quiere decir que una persona en prisión que estudie y trabaja, se le redime un día de la pena por 2 días de trabajo o de estudio. Y además de eso, cuando tienen el tiempo para el otorgamiento de una medida alternativa de cumplimiento de pena, ya en ese destacamento de trabajo, régimen abierto, libertad condicional o el confinamiento, entonces lamentablemente las redenciones no las aplican y no son sujetos a optar a la medida alternativa, y eso trae como consecuencia que tienes una población reclusa reclamando precisamente que se apliquen cada uno de esos derechos que tienen ellos constituidos en cada uno de estos textos jurídicos de nuestro país. Leo aquí este testimonio, Humberto. Esto lo publicó AFP. A mi hijo le ha tocado comer carne verde descompuesta. Eso dijo la madre de un preso trasladado desde Tocuyito, en el estado Carabobo, hasta una prisión en Mérida, 500 kilómetros lejos del tribunal que lleva su causa. Y dice la señora: ¿por qué nos mandaron esos muchachos tan lejos? Uno no les puede llevar ni un jabón, ni un pedazo de pan. La señora tiene 8 meses sin ver a su hijo. Este caso es común, casos como este, Humberto. Claro, pero esas son las consecuencias de los traslados que hicieron cuando cerraron los penales, como Tocorón, Tocuyito, Trujillo,
Yaracuy, La Pica, Barcelona, y toda esa población, que hacía un total más o menos de unos 8.400 internos, fueron trasladados fuera de su región a otros penales que ya estaban hacinados. ¿Y cómo hace un familiar para visitar, como es el caso de esta señora que está poniendo ese ejemplo, Sí. que le trasladaron su hijo de Tocuyito hasta Mérida para por lo menos poderlo visitar? Entonces, esas son consecuencias precisamente de lo que hay hoy en día, de la situación, de la explosión de esta huelga, que lamentablemente no ven las consecuencias, que si bien es cierto, después pueden venir atacando. No, pero es que esas intervenciones se hizo porque había que terminar con la figura de los pranes, ¿no? Estamos de acuerdo, nosotros siempre lo denunciamos porque ellos fueron parte de la creación de esa figura en los penales. Pero la cuestión es que si tú, como dijiste, el ministro Remigio Ceballos dijo, no, nos movilizamos 11.000 funcionarios a Tocorón, pero si llegaste a Tocorón y el Niño Guerrero, el plan Niño Guerrero ya se había ido hace una semana. Entonces, tú vas a incomodar a toda una población simplemente por 50 personas que tienes que detener y son las que tienes que trasladar a otro sitio y no incomodar toda una población. Perdona, y le rechazan el juicio de paso. Humberto, dices que todo eso fue para eliminar los pranes y ya no hay pranes en las cárceles. No, siguen, esa es la cuestión, siguen. Y hoy en día tú te preguntas también, bueno, ¿y dónde están esos pranes? Pues algunos que detuvieron. ¿Dónde están? No solamente lo saben ellos. ¿Cuál es el juicio que se les está haciendo? ¿Qué se les está imputando por todas las irregularidades que hicieron en cada uno de esos establecimientos carcelarios? Sí. Esto falta incluso, fíjate, el tremendo problema que tienen ahorita con el sistema de justicia es que le movilizaron toda la población a diferentes regiones y los tribunales de ellos estaban en cada uno de estos estados. Y Humberto, le paralizaron todo. Sí. Y los alejaron de su familia. ¿Y las mujeres presas en el INOF también están en huelga de hambre? Sí, toda esa población reclusa del INOF está en huelga de hambre. Además de varios anexos de damas de diferentes estados que hacen un total, por lo menos ahorita, entre cárceles, anexos de damas y centros policiales. O sea, yo les digo calabozos policiales a los de la 6CPC, a la Policía Nacional Bolivariana, policías estatales, yo les digo calabozos policiales. Hacen alrededor, por lo menos, un total de 52 establecimientos en los actuales momentos paralizados. Precisamente lo que están es reclamando un derecho de justicia. César Miguel. Sí, y ya para concluir, ¿qué me puedes decir, Humberto, de este señor Julio García Serpa, nuevo ministro de Servicios Penitenciarios? Bueno, yo no lo conozco, no sé cuál es la experticia que tiene, porque nunca lo he oído nombrar, nunca lo he visto dando clases sobre el sistema penal o de criminología. No conozco trayectoria en esta materia de esta persona en el problema penitenciario, ni a nivel regional ni a nivel internacional, y simplemente sé que es un diputado de la Asamblea de Maduro y que le dieron esa designación y que tiene una grave situación que es la que está enfrentando en los actuales momentos y que ayer precisamente duró hasta en la madrugada en varios establecimientos como en Tocuyito y en el estado Lara, en Barquisimeto, en 2 establecimientos, Fénix y Uribana, y los presos simplemente le dijeron que ellos no iban a soltar la huelga hasta que no vieran acciones concretas de lo que tiene que ver con la población reclusa, de lo que están solicitando para cada uno de ellos. Humberto, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, gracias a ti, César Miguel, y saludos a Laura. Un abrazo grande. Gracias. Humberto Prado es el director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones. Nos habló desde Caracas. El reloj nos dice 9:40 de la mañana. Hacemos una pausa y al regreso hablamos de la fragata rusa en el puerto de La Habana. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y conversamos ahora con el profesor Eduardo Gamarra del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. Eduardo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos.
Al contrario, César Miguel, un placer estar con ustedes. Eduardo, ¿qué hace esta flotilla rusa en tiempos de paz en el puerto de La Habana? Bueno, yo creo que hay varias formas de ver esto, ¿no? En primer lugar, no debemos olvidarnos que acá tenemos un contexto geopolítico muy importante. Hay un conflicto en Europa, una Ujú. guerra con Ucrania y una confrontación sobre todo con OTAN, que de alguna manera, no voy a decir obliga, pero ha hecho que Putin decida en este contexto eh, reactivar esa presencia que ha tenido en América y particularmente durante la Guerra Fría. Ujú. Esas relaciones históricas que ha tenido con Cuba y que ahora, pues por supuesto, tiene con Nicaragua y con Venezuela, son una forma, ¿no?, de decir, bueno, miren, ustedes están metidos en nuestro vecindario, nosotros también podemos meternos en el suyo, aunque no hay que entender que la presencia rusa en las Américas durante la Guerra Fría fue también intensa y fue pues con todas con las consideraciones geopolíticas y estratégicas a las que me acabo de referir. Es decir, hay una intención de, digamos, de contrabalancear la influencia norteamericana en este hemisferio, pero ahora también el hecho de que Estados Unidos está no solo financiando, hoy acaba de firmar Biden con Zelensky un acuerdo de 10 años de apoyo a Ucrania, de manera que ese es el contexto que de alguna manera Ujú. caracteriza esta visita, pero que tiene también pues algunas dimensiones históricas, ¿no? Eduardo, hay un elemento puntual reciente. Zelensky reclama que las armas que le facilita Occidente, él no las puede, son solo para defensa. Por lo tanto, no se pueden utilizar atacando territorio ruso. Pero Zelensky dice, a mí me están atacando desde ese territorio ruso. Yo para defenderme he de bombardear allí. A lo cual Putin dice, si ustedes les dan armas para que me ataquen, entonces yo puedo hacer lo propio. En ese contexto, pongamos entonces la flotilla rusa en La Habana. ¿Disuade esta presencia esa eventualidad de que Zelensky pueda atacar blancos en territorio ruso? Bueno, César Miguel, yo creo que no. Yo creo que el avance ruso ha sido tan intenso en los últimos meses. Ya los bombardeos son más intensos. Mm. Hay una agresividad que quizás solo la vimos al principio de la guerra. Y la verdad es que Ucrania no ha podido defenderse en gran parte porque no ha tenido acceso a el tipo de armamento que tiene ahora. Yo no creo que la presencia rusa en las Américas disuada lo que se está haciendo y evidencia de eso es el hecho de que hoy se firma un acuerdo de apoyo durante 10 Ujú. años. Por otra parte, pues el oeste está apuntando a que inevitablemente para Rusia el costo de la guerra va a ser enorme. Ujú. Eh, no nos olvidemos que Rusia sigue siendo una economía pequeña en el contexto global. Tiene, por supuesto, poderío nuclear, pero el poderío económico para sostener una guerra como esta y sostener una enorme presencia mundial no la tiene. Por lo que inevitablemente creo que la presión norteamericana, la presión europea, va a hacer lo suficiente para por lo menos llegar a un empate, ¿no? Y las acciones defensivas de Ucrania hoy con el armamento norteamericano, pues tienen autorización para, digamos, hacer acciones defensivas, pero dentro de territorio ruso. Por supuesto, no será Moscú, Ujú. pero dentro de territorio ruso. Entonces yo creo que lo que vamos a ver de ahora en adelante es mayor agresividad de parte de Rusia en retórica,
pero que no va a poder cumplir con, por ejemplo, diseños de mayor proyección militar en las Américas, sobre todo, ¿no? Fíjate, en el contexto que dices, Eduardo, ya Daniel Ortega había abierto una invitación para que fuesen tropas rusas a Nicaragua. Y seguramente Nicolás Maduro no se querrá quedar atrás, sobre todo con el general Padrino López, que es muy obsecuente con los rusos. ¿Entrarán esas tropas rusas en estos países o todo se va a limitar a la flotilla por ahora? Bueno, no nos olvidemos que lo que ha sucedido en el conflicto entre Ucrania y Rusia es que la misma Rusia ha admitido que cerca de 150.000 rusos han perdido la vida en el conflicto. Que Rusia está importando, digamos, soldados desde Cuba desde donde puedan llegar. Rusia tiene un enorme problema de mantener el pie de fuerza de sus fuerzas armadas. Ha permitido, por ejemplo, que prisioneros salgan de la cárcel para sumarse a las fuerzas militares. Por eso es que esta lógica de que vamos a tener una presencia militar rusa en las Américas, yo no la veo con mucha seriedad. Que va a haber una presencia así de barcos como los que estamos viendo, que va a haber apoyo simbólico sobre todo a Cuba, que inclusive que va a haber apoyo en términos de mejorar la alimentación a Cuba, porque sabemos que Cuba está pasando por una crisis económica enorme y que la presencia rusa hoy tiene tanto que ver con eso que con una presencia verdaderamente militar, ¿no? Sí. Y la otra cosa, César Miguel, que creo que uno pierde de vista, ¿no? Es que los Estados Unidos, cada vez que ha venido una flotilla de estas, no es que no le paran mucha atención, más bien le paran extraordinaria atención en lo que tiene que ver con la recopilación de información de inteligencia. Qué bueno poder seguir a un submarino e identificar cuáles son los patrones de conducta que tiene. Qué bueno poder saber cómo funciona la flotilla rusa. Este es un ejercicio muy grande de recopilación de inteligencia para Estados Unidos también. Eduardo, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Claro que sí, César Miguel, un placer siempre. Gracias. Eduardo Gamarra es profesor de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida, aquí en Miami. 9:51. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, viene de esta reunión del grupo de los 7. Los líderes del grupo de las 7 democracias ricas acordaron hoy diseñar un préstamo de $50.000 millones para ayudar a Ucrania en su lucha por la supervivencia, que utilizaría como garantía los intereses obtenidos sobre las ganancias de los activos congelados del Banco Central de Rusia. Los detalles del acuerdo aún se estaban debatiendo mientras los líderes del G7 se reúnen en la cumbre en Italia, pero el dinero podría llegar a Kiev antes de fin de año. ¿De dónde vendría el dinero? Esto es interesante. La mayor parte del dinero se proporcionaría en forma de un préstamo del gobierno de Estados Unidos que estaría respaldado por las ganancias inesperadas obtenidas de aproximadamente $300.000 millones en activos rusos inmovilizados. La gran mayoría de ese dinero se encuentra en países de la Unión Europea. Un funcionario francés dijo que si bien el préstamo estaría garantizado en su mayor parte por Estados Unidos, podría completarse con dinero europeo u otras contribuciones nacionales. Y viene la pregunta, ¿por qué no simplemente darle a Ucrania esos activos congelados? Según lo que recoge EFE, eso es mucho más difícil de hacer. Durante más de un año, funcionarios de varios países han debatido la legalidad de confiscar el dinero y enviarlo a Ucrania. $300.000 millones. Eso es una cantidad... $50.000 millones. Ah. Eso fue lo que dije, $50.000 millones. Pero
Las ganancias inesperadas obtenidas son 300.000. son basadas en los 300.000 millones de dólares en activos rusos. O sea, el activo son 300.000 millones y las ganancias Son 50.000. podrían ser 50.000. Muy bien. Gracias, Flor Alicia. El gobierno de Nicaragua canceló el pasado martes 11 la personería jurídica de 15 ONGs, organismos no gubernamentales sin fines de lucro. Esto hace que sean ya 3.600 las ONG ilegalizadas por la dictadura nicaragüense desde diciembre del 2018 y sus bienes han sido traspasados al Estado. ¿Cuáles fueron estas últimas 15 ONGs ilegalizadas y por qué? Vamos a conversar con Elvira Cuadralira. Ella es nicaragüense, socióloga y es la directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica. Elvira, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César. Gracias a usted por darnos la oportunidad de conversar en este espacio. ¿Cuáles fueron estas últimas 15 ONGs? Bueno, las últimas hacen parte de un grupo, como bien mencionaste, mucho más extenso, donde hay una variedad de organizaciones a las que se les han cancelado las personerías jurídicas. En este último grupo tenemos desde organizaciones religiosas hasta organizaciones que desarrollaban proyectos productivos y de desarrollo de comunidades o de localidades en situación de vulnerabilidad o que requerían de algún tipo de respaldo digamos, más bien de naturaleza privada. Entonces, en cada grupo podés encontrar mezcladas organizaciones educativas, organizaciones de desarrollo, organizaciones productivas, cooperativas, incluso religiosas, ya sean católicas o de naturaleza protestante o cristianas. Entonces, el universo realmente es de organizaciones a las que se les ha cancelado la personería jurídica es bastante amplio y variado. Quedan, luego de haber cerrado 3.600 ONGs, ¿quedan todavía algunas en Nicaragua? Sí, efectivamente, quedan organizaciones todavía vivas en Nicaragua. Una parte de ellas son organizaciones simpatizantes del gobierno de Nicaragua, pero hay otras que desarrollan actividades deportivas, comunitarias, otras religiosas, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí queda todavía un tejido de organización social. No sabemos exactamente cuánto, pero sí hay todavía organizaciones. ¿Cuál es el argumento del gobierno nicaragüense para retirar esa personalidad jurídica? Es decir, para cerrar esas ONGs. Bueno, los argumentos principales que dan es que no han presentado los documentos que deben de presentar ante la Oficina de Registro Público de este tipo de organizaciones, que no han actualizado a sus directivas o simplemente que están atentando en contra del gobierno. La verdad es que en muchos de los casos estos son argumentos que no son verdaderos. Hay muchas organizaciones que llegan, se presentan a la oficina de registro en el Ministerio del Interior y simplemente no son atendidas, no les quieren recibir los documentos y entonces en eso se escudan para retirar la personería jurídica. Y el verdadero argumento entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la verdadera razón para cerrarlos? La verdadera razón es que desde hace más de 4 décadas en Nicaragua han florecido, han crecido numerosas organizaciones de distintos tipos, religiosas, deportivas, culturales, de desarrollo, productivas, educativas,
de distinta naturaleza. Y desde el punto de vista del gobierno de Daniel Ortega, este amplio tejido de organización social no le favorece porque es un contexto cerrado, es un contexto donde hay mucha vigilancia, mucho control, y entonces ellos prefieren que este tipo de estructuras sociales no permanezcan, más bien que desaparezcan. Y pues con eso lo que se ha provocado o la consecuencia que ha tenido es que muchas poblaciones en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, las comunidades indígenas, donde se han cerrado organizaciones que trabajaban con ellas, pues se vean sumamente afectadas porque el Estado no tiene suficiente capacidad de atenderlas. Una última pregunta, Elvira. Nos hemos enterado que el general Humberto Ortega, el hermano de Daniel, que se nos ha dicho ha estado en condición de una suerte de arresto domiciliario, fue trasladado de emergencia a un hospital. Parece que tuvo un infarto. ¿Está usted informada de esto? Sí, efectivamente es del conocimiento público esa información. El general Humberto Ortega, el general retirado, que fue jefe del ejército, dio una entrevista bastante amplia donde expresó sus opiniones diferentes y en algunos casos críticas respecto al gobierno de su hermano, y a raíz de eso, pues se le decretó de alguna manera arresto domiciliar. Sus familiares, un día antes de esta situación, declararon a medios de comunicación que su situación era delicada, que ya había tenido algunos incidentes cardíacos anteriormente, incluso que había tenido una cirugía y que no le permitían a su médico personal que lo visitara. Y pues ayer nos enteramos de esta nueva noticia y pues no se conocen mayores detalles. Muchas gracias, Elvira, por atendernos en esta mañana. Muchas gracias, César. Elvira Cuadra-Lira es la directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica. 10:01, Capicúa, una pequeña pausa y al regreso, nuestro foro de hoy. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? A ver, leo que es una de las grandes preguntas de la psicología. Y hay una definición que me resulta muy atractiva, y es del psicólogo estadounidense Howard Gardner. Inteligencia es un conjunto de capacidades cognitivas independientes y relacionadas entre sí que permiten a las personas resolver problemas, crear productos valiosos en la cultura y destacar en diferentes áreas de la vida. Y este psicólogo determina que hay varios tipos de inteligencia. Inteligencia lingüística, musical, lógica matemática, espacial, corporal kinestésica, interpersonal, naturalista, interpersonal interpersonal e intrapersonal. ¿Qué es la inteligencia? ¿Puedo aprender a ser inteligente? ¿O eso es un don de nacimiento? Este es el tema para el foro de hoy. En la ciudad de Boca Ratón está la psicopedagoga Anarelis Rodríguez. Anarelis, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, gracias a ustedes. Y en la ciudad de Orlando está la psicóloga y psicolingüística Mónica Vargas. Mónica, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, igualmente, muchísimas gracias. Bien, espero que por allá arriba no esté lloviendo tanto como por aquí abajo en Miami, de entrada. A ver, ¿qué es la inteligencia? Le pregunto en primer lugar a Anarelis. Sí, bueno, para mí la inteligencia tiene que ver sobre la capacidad para resolver problemas y yo le agregaría de manera creativa. Creo que eso es como básicamente lo que podemos definir y es en lo que yo me baso en la parte de educación, es en la capacidad
de resolver los problemas de una manera creativa. Esto no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, ¿o sí? No y sí. A ver, tenemos un coeficiente intelectual donde lo normal del coeficiente intelectual es entre 90 y 109, y ya por encima pues tenemos lo que son la que llamamos brillantez, genialidad, sobredotado, etcétera. Pero de nada nos sirve a nosotros a lo mejor tener un chico sobredotado con un coeficiente intelectual de 130, pero las destrezas sociales, las habilidades sociales, tiene dificultades en esta área. Entonces, ¿cómo hacer llegar o cómo hacer dar a conocer todo lo que sabes si las destrezas o las habilidades sociales están comprometidas? Entonces, yo creo que ahí está como que la clave, ¿no? En buscar como un equilibrio entre lo que puede ser mi capacidad intelectual, pero también mi capacidad de hacerlo llegar y lograr cosas con esa capacidad. Te hago la misma pregunta, Mónica. ¿Qué es la inteligencia para ti? Para mí la inteligencia son un conjunto de elementos que puede tener el ser humano. En la actualidad hay indudablemente una cantidad importante de conceptos de inteligencia y creo que uno de los que más se ajusta al modelo que utilizo para trabajar con jóvenes y familias es que no existen las personas inteligentes. En la actualidad no se estila decirle a una persona, eres inteligente, qué inteligente eres, sino está muy bien documentado el hecho de que podamos identificar según los distintos tipos de inteligencia y las adaptaciones a cada uno de los elementos que los individuos tienen, cómo se comporta inteligentemente a las acciones que realiza. Entonces creo que es muy importante decir que la inteligencia no es una sola, sino un conjunto de un todo. Muy bien. Sí, interesante el concepto. No eres inteligente. La inteligencia como tal no existe. Si no eres inteligente, ¿qué eres entonces, Mónica? Según las mediciones que existen, tomando nuevamente como referencia el coeficiente intelectual o IQ, que se conoce acá en los Estados Unidos, existen dos tipos de inteligencia que se miden: la inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida. Por ejemplo, César Miguel, la inteligencia cristalizada es esa inteligencia, ese conocimiento que tenemos, como por ejemplo el habla, el lenguaje, la información. Es eso que la persona puede identificar cuando va caminando por una calle y dice, bueno, la casa 1, casa 2, casa 3. O sea, es esa inteligencia acerca del mundo que le rodea, inteligencia cristalizada. Luego tenemos una inteligencia fluida, que es la inteligencia que se va obteniendo con esto que estamos haciendo nosotros tres en este momento, que se llama memoria de trabajo, lo que yo pueda captar, lo que me pueda quedar esa información en relación a la atención que le pongo. Entonces, me adapto mucho a estos dos tipos de inteligencia porque son bastante colaborativos en relación al desarrollo del ser humano. Muy interesante lo que plantea Mónica Vargas. Cuando a Mónica le pregunté si no soy inteligente, ¿qué soy? Si no eres inteligente, ¿qué eres? Es porque en conceptos ya sin duda arcaicos, muy viejos, o eras inteligente o eras bruto. Punto, ¿verdad? Si no eres inteligente, tampoco eres bruto. Partiríamos de esa base. Muy bien. Ana Arelis planteó el tema del IQ, del coeficiente intelectual. Sí y no, fue la respuesta que me dio. Cuando se habla del coeficiente intelectual, parece que ahí hay un peso genético importante. Entonces usted nació con mucho talento, pero la inteligencia se puede adquirir independientemente del IQ, Ana Arelis. Se puede es que a ver, cuando yo tengo un IQ elevado, también no solamente tengo que ver la parte genética, también tengo que ver la parte social, donde yo me desenvuelvo, porque yo puedo tener un chico en unas condiciones a lo mejor sociales bajas, ¿verdad? Que no ha tenido como contacto con ciertas cosas, pero es muy inteligente y logra resolver y todo. O sea, a lo mejor yo lo entreno, por ponerlo de alguna manera, ¿verdad? Y le voy dando todas las habilidades y lo enseño a leer y lo enseño a escribir, porque a lo mejor no tuvo ese contacto y lo adquirió todo muy rápido. A lo mejor yo después le hago un test de coeficiente y sale muy elevado.
¿verdad? O sea, o lo podemos ir entrenando. Entonces es cuestión como de ir viendo. Yo estoy de acuerdo con Mónica, yo no trabajo tampoco ni me baso en el IQ como para yo ver cuáles pueden ser el alcance de los chicos que nosotros tenemos en consulta, sino más bien sí me baso mucho en cuál pueden ser esas áreas de fortaleza que tienen nuestros niños. O sea, cuál es el área de fortaleza y a partir de esa área de fortaleza logro aumentar las áreas que antes se llamaban debilidades y ahora se llaman áreas de oportunidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un chico que es más hacia la parte corporal, kinestésica, que necesita movimiento, yo trabajo todas las áreas o me voy hacia las áreas académicas porque tampoco podemos dejar de un lado la realidad académica, donde el colegio se basa básicamente en dos áreas, lingüística y matemática, y donde miden a nuestros niños en base a que son inteligentes o no, ¿verdad? O son buenos o son malos, de acuerdo a las notas que salgan en estas materias sobre todo. Entonces, creo que ahí hay que romper mucho ese paradigma, sobre todo a nivel escolar, donde los profesores tienen que empezar a ver todas las fortalezas que puede tener un chico más allá de una nota en matemáticas. Entonces, sí se puede entrenar a nivel de que yo sí puedo ir logrando lo que yo quiero del niño, tomando en cuenta cuáles pueden ser sus fortalezas. Muy bien. Mónica, diste varios tipos de inteligencia y uno oye con frecuencia eso de inteligencia emocional. ¿Tiene algo que ver con lo que estamos hablando? Sí, tiene muchísimo que ver, sabes que con estos tipos de inteligencia que mencionaste al principio, que son los que introdujo entre el 83 y el 93 aproximadamente el psicólogo Gardner aquí en los Estados Unidos, y la inteligencia emocional está incluida dentro de una de ellas, y es específicamente la inteligencia interpersonal. Es muy importante que nosotros podamos identificar cuáles son esas herramientas, cuáles son esos dones, esos talentos, esas habilidades que la persona puede poner a su disposición para resolver problemas, para comunicarse, para tener mayor contacto, mayor conexión con el mundo que le rodea. Así que definitivamente la inteligencia emocional es una subinteligencia dentro de esas habilidades del ser humano. ¿Cómo manejaríamos esto cuando nos diste estas nociones de entrenamiento, entre comillas, Anarelis, hablando de la inteligencia emocional? Sí, sí, con la inteligencia emocional también justamente está, por ejemplo, Daniel Goleman, que justamente habla de todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Y justamente con estas herramientas es que uno logra que estos chicos logren sacar como el máximo de ellos. Porque cuando yo tengo justamente y hago la empatía con el chico y logro justamente que la parte emocional donde se sienta seguro, donde se sienta en un ambiente donde puede cometer errores y no está mal visto. Así yo voy logrando que estos chicos vayan sacando lo mejor de ellos, ¿verdad? Y puedan expresarlo. Como les dije al principio, creo que es importantísimo lo que tiene que ver con las habilidades sociales, donde estos chicos puedan tener un contacto y puedan relacionarse con personas de su edad y puedan decir en un momento dado también lo que les está pasando. Entonces creo que indudablemente para mí lo que son las habilidades sociales, todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional es la clave para toda esta parte de inteligencia. Anarelis, cuando dices chicos, ¿de qué edades estás hablando aproximadamente? De todos. La verdad que desde pequeñitos, yo trabajo desde preescolar hasta universitario y en todo. Si no se trabaja con la parte emocional, no logramos tener los resultados que queremos. Ya. Aparte del aspecto emocional, ¿cuál sería fundamental para poder preparar a una persona para que tenga rudimentos para la vida adulta en todos los órdenes? Le pregunto a Mónica. Bueno, indudablemente, César Miguel, los aspectos académicos son determinantes en la inteligencia que la persona pueda obtener. Mira, hay innumerables estudios que han dejado al descubierto las habilidades que adquiere una persona cuando goza de vida universitaria versus las habilidades de una persona que no tiene la oportunidad de ir a un encuentro académico formal. Entonces, indudablemente que introducir
a los muchachos y a los adultos. Hay experiencias maravillosas de adultos también logrando incorporarse a actividades académicas formales bueno, que transforman su vida. Entonces, es bien sabido que la historia de la vida se divide entre los estudios y las habilidades sociales, ese encuentro social, ese encuentro ambiental que tanto comenta Anarely. Así que pienso que aparte de este estudio emocional, es muy importante el estudio académico formal para desarrollar inteligencia. Anarely, cuando hablabas del entrenamiento, me vino a la memoria, ustedes no lo vivieron, pues ustedes son muy jóvenes, lo que ocurrió en Venezuela hace 45 años, un poco más, cuando Luis Herrera Campins llega al gobierno. Él tenía un compañero de partido COPEI, el doctor Luis Alberto Machado, quien desarrolló un método para desarrollar, valga la redundancia, la inteligencia. Y le enseñó a tocar violín a unos indios pemones. Ese era su experimento. De hecho, se creó un ministerio para el desarrollo de la inteligencia. Era un ministerio. El doctor Machado iba al gabinete de ministros y demás. Me gustaría un comentario tuyo al respecto 45 años después. Bueno, habría que ver también los resultados de ese estudio, pero mira, a través de la música se logran muchas cosas. La verdad que la música, a lo mejor el violín no hubiese sido mi instrumento seleccionado, pero mira, me parece interesante el estudio. Después de esto voy a ver si consigo algunos resultados al respecto. Pero a través de la música sí creo que se logran muchas cosas. En Venezuela pues está también la orquesta, todas las cosas que se ha logrado con niños a través de la música. Y la música de alguna manera está relacionada también a todo lo que tiene que ver con lectoescritura y con matemáticas. Cosas que uno a lo mejor no se da cuenta, pero en el momento que yo leo una partitura, yo estoy leyendo, y en el momento que yo tengo el ritmo, estoy trabajando la parte de secuencias matemáticas también. Entonces, habría que haber visto, porque no solamente, si solamente enseño música, estoy desarrollando solamente un área, pero si esa música no la enlazo con otro tipo de contexto, no creo que se llegue más allá que lograr tocar un instrumento musical. El tiempo se nos vino encima. Te dejo entonces a ti, Mónica, la conclusión de este foro tan interesante de hoy. Sí, me parece muy interesante. También me voy a sumar a la idea de buscar esa información porque pues, la desconozco, pero es muy importante decir que creo que uno de los elementos que pusieron en práctica es el método. Y como todo en esta vida es un proceso, es muy importante que como padres, como oyentes, como participantes de la conexión y del desarrollo de seres humanos, porque siempre que estamos en contacto con otras personas estamos participando del desarrollo de estos seres humanos. Es muy importante que nos fijemos en el método y estar atentos a cuáles son los cambios y cuáles son las situaciones que más gustan a las personas. Creo que es muy importante y ligado a la inteligencia está el hecho de amar lo que se hace y tomando en cuenta la inteligencia musical, es muy importante saber que un cerebro que aprende música es un cerebro que piensa. Como bien lo decía Anarely, la música es maravillosa, la música lleva el cerebro y el pensamiento a nuevos estratos. Entonces, incorporar los distintos tipos de inteligencia y no encasillar a los hijos, no encasillar a los niños en un solo tipo de inteligencia, porque recordemos que inteligencia es un modelo cognitivo que incluye el todo del mundo. Muy bien. Muchísimas gracias a Mónica Vargas en Orlando, psicóloga y psicolingüística. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias, César Miguel. Y en Boca Ratón, la psicopedagoga Anarely Rodríguez. Muchísimas gracias, Anarely. Gracias a ti. Saludos. Feliz día. Feliz día para las dos. 10:22 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso vamos a México. Viene la reforma judicial. Andrés Manuel López Obrador dijo el martes que urge la polémica reforma al Poder Judicial. Ayer
La presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que la reforma se ocupará no solo de cómo se eligen magistrados, jueces y ministros de la Suprema Corte, sino también cómo está constituido actualmente el Poder Judicial, cómo es el Consejo de la Judicatura. ¿Qué le espera a México o qué le espera a la justicia mexicana ahora que que vendrá mayoría en el Congreso y la señora Sheinbaum viene con todo el poder? En la ciudad de Puebla está el periodista Alberto Rueda. Alberto, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, querido César Miguel. No, siempre es un placer poder conversar contigo y con todo tu amplísimo auditorio. Muchas gracias. ¿Qué le espera a México luego de que la señora Sheinbaum dijera, no es solo cómo se eligen los magistrados y jueces, vamos hasta el Consejo de la Judicatura? Sí, el Consejo de la Judicatura es más bien quien regula el comportamiento, el actuar de los propios jueces y magistrados. Fíjate que hay expectativas que resultan interesantes porque si bien pareciera o hay un entendido en el imaginario colectivo segura que Claudia Sheinbaum será una continuidad de López Obrador, también hemos visto algunos señales de que no necesariamente le va a dar continuidad a los proyectos de López Obrador y que ella será más cuidadosa, porque lo que sí vemos es que el propio presidente quiere aplicar este famoso Plan C que involucra varias reformas constitucionales, entre ellas la reforma al Poder Judicial, y que por los tiempos él tendría un mes de un Congreso a favor para poderlos aplicar. Es decir, el Congreso de la Unión se releva en septiembre y López Obrador deja la presidencia en octubre. Es decir, ese mes podrían ejecutarse estas reformas. Y en octubre llega Claudia Sheinbaum con este mismo Congreso por 6 años Claudia Sheinbaum, el Congreso por 3. Sin embargo, habrá que ver, es muy prematuro en este momento advertir si de verdad viene o no viene la reforma judicial y si la va a ejecutar López Obrador o lo va a hacer Claudia Sheinbaum, que al final tiene que ver con esos procesos de la transición. Por un lado, hay un presidente en funciones que aún no se va y hay una presidenta electa que aún no llega. Y entonces hay un limbo en ese espacio. Creemos y consideramos que las declaraciones de Claudia Sheinbaum son más bien para ganar tiempo y que en una de esas la reforma judicial puede no aplicarse en el corto plazo y podría pedirle al presidente López Obrador, porque ya el mensaje que ha dado es ese, de decir, vamos con calma, lo vamos a analizar bien y vamos a tomar la decisión que mejor convenga, pero sí cree, o sea, ella de lo que habla es, se tiene que hacer una reforma totalmente integral que tenga que ver con la forma como se van a elegir los magistrados y ministros, la temporalidad de sus cargos y el tema de la judicatura, que sería digamos, un nuevo organismo que regule el actuar y la funcionalidad de quienes integran el Poder Judicial. La señora Sheinbaum, Alberto, dijo que será Morena el que estará a cargo de las encuestas ciudadanas sobre esta reforma. Entonces es una reforma que va a manejar Morena. ¿Morena va a ser ahora tan omnipotente como llegó a ser el PRI en su momento? Totalmente. A ver, Morena tiene los resultados del pasado 2 de junio nos dan una lectura de la nueva realidad que se vive en México y yo en muchas ocasiones, César Miguel, he hablado y sostengo el daño que le ha hecho Morena al país durante el sexenio de López Obrador y para muchos fue totalmente sorpresivo el resultado del 2 de junio donde no solo gana la mayoría de las gubernaturas en juego, incluido Puebla, por ejemplo, sino ganó toda la estructura, todos los congresos, es decir, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Tiene la mayoría calificada, pueden hacer con el país lo que les venga en gana, porque tienen todo el poder absoluto. Ya no necesitan negociar con la oposición, porque tan solo la fuerza que acumula Morena con sus partidos aliados, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, les es suficiente para tomar las decisiones que se deban tomar. Lo que a nosotros nos llena un poco de entusiasmo y lo que nos da un margen de esperanza es que, aunque se diga que es una copia, pero Claudia Sheinbaum no es López Obrador. Y Claudia Sheinbaum quizá tenga un modelo de gobierno más moderado, donde tenga que dirimir las diferencias y donde no se meta en tantas broncas. Y para muestra descartó hacer mañaneras todos los días. O sea, se va a enfocar más al trabajo,
que una presidenta requiere. Ya tuvo acercamiento, por ejemplo, con parte del gabinete económico de presidente Biden. Creo que va más enfocado a ese tema de que sí, y hay dos elementos, César Miguel, que a mí me parece que puede hablar de un gobierno moderado de Claudia Sheinbaum. Primero, el que haya mantenido al actual secretario de Hacienda de la O en el puesto para poder equilibrar y dar certidumbre a los mercados internacionales. Y en segundo lugar, el que haya colocado a Juan Ramón de la Fuente como digamos, el jefe de la transición, porque Juan Ramón de la Fuente es un hombre ecuánime, es inteligente, es prudente, es equilibrado. Estuvo como representante de México ante Naciones Unidas, y estas dos decisiones ya comienzan a marcar de cómo podría venir el gabinete y cómo podría venir el gobierno. Entonces, estamos esperanzados en ello, en que Claudia Sheinbaum tome decisiones inteligentes y que en el tema de la reforma al Poder Judicial, al final, puede ir aplazándolo y aplazándolo y aplazándolo. Y sí es necesario reformarlo, sí, pero no necesariamente hacia una visión totalmente autoritaria. Ya. Por lo pronto, que no haya mañaneras no deja de ser un alivio, Alberto. Sin duda alguna, porque las mañaneras lo que decían era incendiar al país, dividir, polarizar, y creo que eso ya ni le conviene al país, pero no es el perfil de Claudia Sheinbaum, me parece, desde mi particular punto de vista. Yo la seguí en el proceso interno, la he entrevistado personalmente. Pues me dice 4 ocasiones la he entrevistado, veo mayor ecuanimidad, veo una mujer con una visión más conciliadora, y que pues además no trae todo ese empuje, pero hay una legitimidad que le dio el pueblo de México, porque la votaron incluso mucho más que de lo que votaron a López Obrador en el 2018. Entonces, esperemos que por el bien de México y por el bien de su gobierno de Claudia Sheinbaum, insisto, sea un cambio radical en la manera de gobernar. Ya veremos. Alberto, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Es un placer como siempre, César Miguel. Alberto Rueda, periodista desde la ciudad de Puebla, en México, 10:34. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? César, la policía española, en colaboración con diversos países y en coordinación con Europol, desarticuló totalmente al supercartel de los Balcanes, responsable del 50% de la cocaína que llega a Europa, tras haber desmantelado sus principales sucursales. De la operación dieron cuenta hoy mismo los responsables de la lucha contra el narcotráfico de la Guardia Civil Española y de países como Serbia, Italia, Croacia, Dubái, Alemania, Bélgica y Turquía. En total se detuvieron a 40 personas, 13 de ellas en España y ya están en prisión, de las que 3 eran objetivos de altísimo valor, y se incautaron 8 toneladas de cocaína, armas de guerra, 12.5 millones de euros en efectivo y 3 millones de dólares también en efectivo, además de la inmovilización de bienes por un valor de 50 millones de euros en Serbia. Dios. Gracias, Flor Alicia. Leo lo siguiente. El partido de extrema derecha de Austria, FPO, reclamó poder nombrar a un comisario europeo de remigración. Esto tras su victoria en las elecciones europeas, en las que llegó por primera vez de primer lugar. Lo que observé en las últimas semanas durante la campaña es que, por encima de todo, necesitamos una política migratoria razonable, que es necesaria la remigración. Eso dijo en rueda de prensa el secretario general de este partido, Christian Hafnecker. El FPO es un partido fundado por antiguos nazis y llegó en cabeza en las elecciones europeas celebradas el pasado domingo con 25,4% de los votos, una victoria inédita. ¿Pero qué es remigración? Vamos a Barcelona, en España, donde está Jorge Soler, responsable de Relaciones Internacionales de CEU-CEFAS y coordinador del Grupo de Trabajo sobre Amenazas Globales. Jorge, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Encantado. Muy buenos días, Ayer. Jorge, ¿qué es remigración? Bueno, en realidad, remigración es un concepto que está ahora de moda, que todo el mundo habla, pero que no hay una definición cerrada
y, digamos, hay distintas interpretaciones de lo que es remigración. Remigración sería lo contrario de la emigración, sería el que emigrantes que han llegado, en este caso, a Europa, por determinados motivos, fuesen devueltos a sus países de origen. Ahí hay muchos matices. Como te decía, es algo que se está hablando mucho en los países escandinavos, en Alemania, en Francia, ahora en Austria. Hay matices porque básicamente ¿de qué estaríamos hablando? Sobre quién se estaría aplicando esa remigración, ese regreso. Hay, digamos, algunos partidos políticos y líderes de opinión que defienden que esa remigración se limitaría a aquellos emigrantes que han entrado en los países europeos de manera ilegal. Y que esos, cuando se les puede detener, deben de ser devueltos a sus lugares de origen. Este sería lo más limitado. Después daríamos el siguiente paso, que son ya no solamente devolver a los que han entrado de manera ilegal, sino también devolver a sus países de origen a aquellos inmigrantes que han entrado en Europa, pero que han cometido crímenes que están, por ejemplo, vinculados, esto pasa mucho en Francia, se les ha vinculado con grupos islamistas, y que cuando se detectan a este tipo de personas, los estados europeos rápidamente, aunque hayan entrado legalmente y cumpliendo, digamos, los procedimientos, puedan ser devueltos. Y ya por último, los más extremos hablarían incluso de aquellos emigrantes que han obtenido nacionalidad de su país de acogida en Europa, si cometen determinados tipos de delito, por ejemplo, delitos de este tipo, de terrorismo, se les pueda retirar aquella nacionalidad que se les había concedido. Esto sería los tres casos de los ilegales, los que cometen crímenes e incluso en algún caso extremo retirarles la nacionalidad que han obtenido. El elemento étnico, ¿de qué manera juega en este concepto de remigración? Bueno, claramente, digamos, quienes son sujetos potenciales de esta remigración serían aquellos que han llegado de otros lugares de Europa, diferentes a Europa, de África, de Asia, de América, etc. Por lo cual sí habría en este sentido un cierto elemento étnico, pero yo creo que en general en esto, digamos, quienes la defienden están siendo muy cuidadosos en insistir que en ningún caso va a haber, digamos, una deportación genérica por algún rasgo, por ejemplo, en este caso étnico, sino que sería en cualquier caso algo persona a persona, analizando su comportamiento, sin negar que puedan haber algunos que lo que piensen, yo esto ya, digamos, no lo niego, los más extremos sí que pueden pensar, y básicamente yo diría que más que étnico aquí lo que hay es sobre todo una cuestión de preocupación, y se ha visto en las últimas elecciones europeas, y de rechazo a la presencia de poblaciones numerosas musulmanas en Europa, porque aunque no todos los musulmanes, digamos, se les pueda hacer cómplices de grupos islamistas, sí es verdad que, bueno, pues se crean ahí unos caldos de cultivo que están provocando pues mucho miedo, mucho temor en amplias capas de la población, y por eso es de ahí pues el voto a partidos que están incorporando estos elementos de mayor restricciones, sobre todo, yo diría que más que étnicas, religiosas con respecto al Islam. Habida cuenta de esos resultados del Europarlamento y el surgimiento de la consolidación del partido de la señora Le Pen en Francia, el FPO en Austria, esta tendencia hacia la derecha y hacia la extrema derecha se consolidará, y que, de ser así, ¿qué pasaría entonces con todos estos procesos de remigración y el caso, en el caso europeo? La pregunta la hago básicamente porque empiezan a haber paralelismos. Aquí en Estados Unidos, el señor Trump, que es conservador de derecha, tiene un fuerte discurso antiinmigrante, ¿no?, que podría terminar asemejándose al del FPO. ¿Qué opina usted, Jorge?
yo creo que sí, a ver, vamos a ver una consolidación de esa tendencia porque, digamos, las condiciones sociales en Europa van a ir hacia ahí. Cuando tienes niveles, por ejemplo, en Francia, de delincuencia elevadísimos. En España, por ejemplo, estaba viendo yo datos, la población extranjera en España es el 13% de la población, pero en algunos lugares, como en Cataluña, donde yo vivo, ya suponen más de la mitad de la población que está en las cárceles. Dios. Cuando tienes esa situación social, yo creo que esa tendencia a restringir la llegada de nuevos emigrantes e incluso a plantearse que emigrantes conflictivos que no se integran y que cometen delitos puedan ser devueltos a su lugar de origen, creo que se va a consolidar. Dicho esto, creo que se va a consolidar y que incluso partidos que hasta ahora, digamos, estaban más en el centro y no lo aceptaban, van a, digamos, va a haber un corrimiento hacia esas posturas. Yeah. Sin embargo, no creo que eso vaya a llegar a situaciones extremas. Creo que hay mecanismos de garantías, hay tribunales, y creo que en Europa, digamos, sí es posible pensar en una cierta remigración muy puntual, yo creo, de personas con delitos, con crímenes, etcétera, pero que esto no va a ser masivo, pero que va a estar en el debate público y cada vez más gente va a hablar de esto y lo va a asumir probablemente en sus versiones más light, más suaves. Yo creo que sí, que va a ser uno de los rasgos de los próximos años en la política europea y posiblemente también en la internacional. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana, Jorge, muy amable. Ustedes. Jorge Soley es el responsable de Relaciones Internacionales del CEU-CEFAS, allá en Barcelona. ¿Qué es el CEU-CEFAS? Es el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Gladys Rodríguez esta noche en TVP Network a las 9. La estrategia de Donald Trump de buscar el voto latino y la polémica tras tildar de criminales a los venezolanos que llegan a Estados Unidos. Gladys también hablará de la depresión sonriente y por qué la depresión sonriente es más peligrosa que las otras depresiones. Eso a las 9 de la noche, Gladys Rodríguez en TVV Network. Cuando uno va a hacer un montaje teatral o musical, uno busca siempre lo mejor. Y eso fue lo que hicimos cuando pensamos en La Vida y Amores, montarlo acá en la ciudad de Miami. Por eso llamamos a Héctor Molina, cuatrista merideño, un músico muy, muy completo, quien es cuatrista de C4 Trío, pero también un excelso guitarrista. Y él ha sido el encargado de montar, dirigir, hacer los arreglos para este montaje, valga la redundancia, de La Vida y Amores. Querido Héctor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola César, bueno, muchas gracias, y especialmente agradecido contigo por permitirme estar en un espectáculo como en La Vida y Amores, de verdad, por darme por tener ese voto de confianza conmigo. Héctor, en La Vida y Amores tienes dos circunstancias muy especiales. Es una obra donde se está actuando y los actores son los cantantes. Es decir, ellos no están dando un concierto, ellos están interactuando entre ellos y ese interactuar tú lo tienes que llevar con el grupo. ¿Cuál es la dificultad real allí y cómo resolviste ese asunto? Bueno, mira, una dificultad importante siempre en ese tipo de espectáculos es el timing, ¿no? Que tienes que estar muy pendiente de los tiempos que debe durar cada pieza, estar muy pendiente de lo que está haciendo el actor, que aunque esté cantando, pues está actuando, y también las velocidades. A veces uno en la música, en un concierto, uno no está tan atento, no tiene que estar tan pendiente de tocar con la velocidad correcta, ¿no? Porque además
no puedes ir ni muy rápido ni muy lento, tienes que hacer la velocidad exacta del tema para que los actores, en este caso, digan bien su parlamento, porque digamos, dentro de todo son canciones, pero termina siendo un parlamento en la obra. Entonces, siempre tengo que estar atento con la banda a que respetemos mucho los tiempos, y bueno, estar atento a las salidas y a las entradas de los actores, que también eso hace parte de esta obra, que a veces hay que estar pendiente, a veces tardan un poco más, a veces menos, entonces también eso es parte de lo que hay que estar ahí siempre pendiente, ¿no? Pero los músicos además forman parte del espectáculo. Ustedes cantan coros y tienen reacciones pautadas como si fuesen actores también, ¿no? Sí, bueno, eso fueron cosas que en el montaje fuimos incorporando. Juan Zucchi, el director, también sugirió en algún momento que la banda estuviera más involucrada en ciertas escenas, ¿no? Entonces hay una escena en La Vida de Amores donde los músicos sí reaccionamos a lo que está ocurriendo en torno a la pareja, y fue una incorporación chévere para que la banda no fuera solamente unos músicos que están acompañando allí, sino que también estamos dentro de la escena, ¿no? Eso es bien chévere también. Pero hay una música que es compleja, ¿no? No es que son unos boleritos. Hay dificultades y tanto Lena como el Pollo son músicos muy completos, y se exigen ellos. Hay armonías retadoras y los arreglos tuyos van acorde también con eso, ¿no? ¿Cómo ha sido ese reto? Bueno, mira, trabajar con músicos de la categoría de Lena y el Pollo, pues facilita mucho las cosas. También ellos ayudan, aportan, y de repente te dicen, mira, yo quiero que aquí más bien cambiemos este acorde, no hagamos ese acorde así, o no hagas esta parada así, trata de usar una armonía de tal manera. Igual con los acompañamientos, ellos también nos ayudan mucho a decir, mira, acompáñame de esta forma, yo prefiero que tú no toques tanto o toques un poco más. Eso facilita muchísimo las cosas. Y bueno, definitivamente también tratar el bolero en sí mismo tiene muchos estilos, hay muchas maneras de abordarlo. Entonces también es buscar la manera que mejor se adapte a los cantantes, y ellos han sido súper comunicativos en ese sentido, y me han ayudado muchísimo a que sea como ellos lo sienten también, ¿no? ¿Qué ha sido para ti esta experiencia, Héctor? Mira, un aprendizaje enorme, porque como tú bien lo dijiste, bueno, he estado más vinculado, por supuesto, con la música venezolana, con el cuatro, y la guitarra, que es mi segundo instrumento, digamos, por supuesto he pasado por el bolero, porque yo creo que un guitarrista que se respete, pues tiene que pasar a juro, tiene que tocar en algún momento algún bolero. Sí. Y a mí me gusta mucho el bolero porque es muy rico en armonías, y siempre los guitarristas pues nos gusta eso de las armonías. Entonces, yo creo que ha sido un reto enorme también conseguir el estilo apropiado para la obra, ¿no? Porque como te decía antes, hay boleros, hay muchas formas de abordar el bolero, y nosotros bueno, por sugerencia tuya también, incluso tratar de acercarnos un poco al feeling, al bolero feeling. Entonces eso ha sido mucho aprendizaje de escuchar mucho y de tratar de buscar información sobre ese estilo, esa manera de tocar el bolero, y bueno, yo he crecido un montón, además, bueno, acompañado de estos músicos excelentes con los que he estado también, ¿no? Sí, está con Omar Herrera también en la guitarra, son dos guitarras, el profesor Elvis Martínez en el contrabajo, y teníamos a Roberto Moreno en la percusión, pero ahora este fin de semana viene Adolfo Herrera, ¿no? Adolfo Herrera, sí, también, que es un gran baterista, pero también tremendo percusionista. Sí, señor. Bueno, ya escucharon de qué se trata. Héctor Molina es el director del grupo y el arreglista de la música que se canta en La Vida y Amores. Mañana viernes a las 8 de la noche, sábado a las 8 y el domingo a las 5 de la tarde en el Colony Theater. Héctor, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias, César. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Héctor Molina. Y ya son las 10:55. Y con Arctic Monkeys nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa,
Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, el cumpleañero de hoy, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.